Buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados en este espacio. Muy buenas noches para los empresarios que nos acompañan desde China. Un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan en el día de hoy, al señor Enrique Dussel, coordinador de la Red de América Latina y el Caribe con China, al señor Javier Luque, director de inversión y de proyectos de Conchina, al señor Ricardo Ramírez, gerente general de Colombia Sky, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China y director también de Conchina. Un saludo a los afiliados, a los miembros afiliados de la Cámara Colombo-China, a los empresarios colombianos, a los empresarios de América Latina y a empresarios chinos que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos este espacio en esta mañana para conversar un poco, para que estos dos panelistas y ponentes de lujo que tenemos puedan contarnos un poco más sobre esa evolución de la inversión de China en América Latina. Este espacio pues, fue posible gracias al liderazgo de Colombia Sky, al liderazgo de Conchina, y también con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y con el apoyo de una nueva iniciativa que ha nacido de las cámaras binacionales chinas de América Latina, y es la Federación de Negocios de Cámaras Chinas de la región, de Cámaras Chinas de América Latina, que se van a estar enterando de esta iniciativa en estos próximos meses que hemos desarrollado entre todas las cámaras que trabajamos en pro del comercio y de la inversión de nuestros países con la República Popular China. Así que bueno, no, como les decía, un espacio hoy para conocer un poco más sobre esa evolución de la inversión china en la región, de los proyectos que tiene China en la región. En el caso de Colombia, y para los que no me conocen, yo soy Jaime Suárez, el director ejecutivo de la Cámara Colombo-China. En Colombia hemos visto una evolución creciente, especialmente en los últimos 2 años, de proyectos de empresas chinas en Colombia, en proyectos en infraestructura, en tecnología, en minería. Estamos muy contentos con nuestra nueva era, por decirlo así, de inversiones chinas en nuestro país, inversión que contribuyen, por supuesto, que al desarrollo de Colombia, a la generación de empleo y a la transferencia de conocimiento y de tecnología. Así que bueno, para darle ya inicio en sí al evento, quiero darle la palabra a Ricardo Ramírez, quien hace parte de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China y quien ha impulsado esta iniciativa de esta conferencia virtual junto con Javier Luque y con Enrique Dussel. Ricardo, muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días a todos. Qué bueno contar con la presencia de todos ustedes y ver también que hay gente de México, de Perú, de Argentina y por supuesto mucha gente de Colombia. Entonces darles una bienvenida a todos en nombre de la Cámara Colombo-China. Agradecer todo el apoyo también de la Cámara de Comercio de Bogotá que siempre nos acompaña en este tipo de eventos. Y pues invitarlos a dos cosas bien importantes. Una, que hay un pequeño landing page en la página de Conchina, en /academia, porque queremos que todos ustedes nos digan qué temas hacia futuro podemos desarrollar. Entonces ahorita dentro de un ratico colocaremos el enlace ahí en el chat para que ustedes nos digan, hombre, me interesa cuáles son los temas que les están doliendo a los empresarios en relación con la relación con China. Segundo, pensar en la importancia de las nuevas inversiones y los nuevos desarrollos que se están viniendo en Colombia. Hablábamos algún día en la embajada aquí en China que en el 2019 sucedió todo lo que no había sucedido en 30 años aquí en Colombia en los negocios y en el desarrollo de las actividades de China. Entonces, eso es un llamado muy interesante porque en especial para el tema colombiano, digamos que Colombia va a empezar a sonar en muchas empresas chinas y en el gobierno chino para poder desarrollar proyectos e inversión aquí en Colombia. Y para no alargarme, porque yo no soy el experto, aquí los expertos son nuestro gran amigo Enrique Dussel Peters y Javier Luque, que es nuestro director de proyectos e inversiones en Conchina. Pues decirles básicamente como referentes, pues
el doctor Dussel es economista y además es doctor en economía de la Universidad de Notre Dame, de Nuestra Señora en Francia, en el milenio pasado, para no decir la fecha exacta. Y adicionalmente, desde hace también muchísimo tiempo, desde el año 93, es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues para los que no conocen la UNAM, pues es una universidad de decenas de miles de alumnos y una de las más importantes de Latinoamérica, sin duda alguna. Pero tal vez dos o tres cosas que hacen, digamos, muy valiosa la participación de Enrique es que, por un lado, digamos, él ha coordinado el Centro de Estudios Chino-México en la Facultad de Economía de la UNAM, pero por otro lado ha coordinado la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y es el miembro del Sistema Nacional de Investigadores de China. Entonces ha escrito muchísimos artículos, muchísimos libros sobre toda la organización industrial y el desarrollo especialmente de los procesos, en los segmentos de las cadenas de valor globales y enfáticamente y con alta especialización en las relaciones entre América Latina y China y pues muy bonito porque muchos de sus artículos y sus libros no solo están en español, sino también en inglés y traducidos a alemán e incluso al mismo mandarín. Entonces, pues agradecerte, Enrique, que estés con nosotros, agradecer la generosidad que siempre tienes para los temas de China y creería que es muy importante para todo lo que nos vas a contar hoy, sobre todo el observatorio, sobre todo lo que han venido estudiando de lo que está pasando con China. Y pues bienvenido, Enrique, y luego más adelante presentaré a Javier, quien tiene también una experiencia muy grande y muy impresionante en el tema de China. Entonces, Enrique, somos todo oídos, estamos listos para escucharte. Bienvenido y por favor coloquen sus preguntas y respuestas en el sitio de preguntas y respuestas, sus comentarios en el chat. Al final podemos abrir la discusión para que todos participemos sobre el tema y espero que tengamos una jornada muy productiva para todos. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Muy agradecido con la Cámara, muy agradecido con Jaime y particularmente con Javier, que ha hecho ahí un gran esfuerzo también para permitir este evento, ¿no? A ver, en lo que empiezo, comparto entonces nuestra queridísima pantalla. ¿La logran ver adecuadamente? Perfecto. Perfecto. Fantástico, muchas gracias. Miren, de nuevo, más allá del agradecimiento, me parece un esfuerzo muy valioso de buscar integrar las diferentes perspectivas en fin, del sector empresarial, organismos privados, con el sector académico y el sector público, que por cierto es la filosofía, yo les diría, de la red y del trabajo que venimos haciendo en los últimos años, ¿no? Yo quisiera quedamos de hacer una presentación de máximo 30 minutos. Dejo la presentación en caso de que alguien tuviera interés por ahí de revisar algunas de las fuentes, información y demás, ¿no? Algunos puntos yo les diría que quisiera compartir con ustedes en estos minutos y empezar tal vez brevemente por esta red a la que hacía referencia Ricardo hace un momento. Hoy en día contamos con casi 650 miembros de las Malvinas a Mexicali, incluyendo Washington, Pekín, colegas en la Unión Europea, etcétera, empresarios, funcionarios, académicos, entre otros, en un diálogo, yo les diría, muy enriquecedor sobre la relación América Latina y el Caribe con China. Como decimos, cada loco con su tema, cada uno en su trinchera, con mucho respeto, yo les diría, y con creciente especialización. Uno de los temas
como veremos en un momento, es el tema de la inversión extranjera directa, ¿no? La red tiene un grupo de objetivos, un diálogo, con la participación de todo un grupo de instituciones. Los invito hoy al 5º seminario que vamos a tener en un par de semanas, casi 150 ponencias, varias vinculadas también al tema de inversión. No puedo más que invitar a todos los interesados a participar, y somos una red pública. Van a encontrar más de 30 libros vinculados al tema de China con América Latina, cientos de artículos también sobre el tema de inversión. Como bien decía Ricardo, la mayoría de las publicaciones en español, unas cuantas crecientemente en inglés, y unas pocas, pero creciente, igual que la inversión china, en chino, ¿no? Varias publicaciones hay vinculadas con el tema de la inversión extranjera directa, comercio, generación de empleo, infraestructura, temas vinculados al Telecan, NAFTA, etcétera, etcétera, ¿no? Para entrar en materia, para analizar el tema de la OFDI, que es un anglicismo, es Outbound Foreign Direct Investment, es decir, la salida de inversión china hacia el resto del mundo y concretamente hacia América Latina, me parece que es fundamental, son fundamental al menos 3 conceptos que quisiera simplemente plantear. No tengo tiempo sobre estos temas, estamos haciendo seminarios de un semestre, así que en 2 o 3 minutos simplemente no puedo más que invitarlos a considerar estos aspectos, y en caso de interés, de nuevo, en el portal de la red podrán integrarse a estos debates, ¿no? Yo les diría, un primer tema relevante y significativo para el diálogo con el sector público y privado, pero incluso el académico, yo les diría en forma un poco chusca, si quieren, es en contra de los jugos verdes, ¿no? No estoy cierto en Colombia, pero en México los jugos verdes están muy de moda, son muy saludables, son a final de cuentas una ensalada líquida, ¿no? Con jugos de toronja, de naranja, jengibre, nopal, etcétera, etcétera, y a final de cuentas uno no sabe muy bien lo que termina tomándose, ¿no? Uno le puede echar lo que quiera. Lo que sucede crecientemente en los análisis sobre China en América Latina, también en China, es una mezcla de una cantidad de temas, ¿no? Empezamos con la NAO en 1600 y terminamos con proyectos de infraestructura de China, del metro en Bogotá, y después, o de 5 páginas, 50 páginas o 500 páginas, concluimos de que debemos mejorar la cooperación China-América Latina. Yo les diría, eso en el 2021 es insuficiente para ser diplomático. En el ámbito socioeconómico, yo les diría, hay por lo menos 4 ámbitos puntuales, diferenciados, que hay que distinguir. El primero es, sin lugar a dudas, bueno, pues el tema del comercio, ¿no? China hoy en día es el segundo socio comercial de América Latina, el primero en países específicos. Comercio. Sorprendentemente, tenemos cantidad de publicaciones estadísticas que ponemos a disposición de cualquier interesado gratuitamente. Sorprendentemente, el análisis, más allá de la descripción, y yo les diría del análisis descriptivo yo-yo, ¿no? El yo-yo sube, baja, baja, sube, y en enero creció 5%, en febrero bajó 2%, en marzo, y así nos la seguimos, sobre el tema específico del comercio. Y, por ejemplo, ya entrando en temas específicos de cadenas globales de valor y procesos y productos, ¿no? Ya en la electrónica, autopartes, en la soya, etcétera, es sorprendente lo poco que existe. Segundo tema relevante es el tema del financiamiento. Verán, 2019 publicamos un libro, casi 400 páginas, 17 capítulos, casos de estudio, empresas chinas, bancos chinos, países
incluyendo el caso de Colombia, entre otros, sobre el tema específico de financiamiento, que no tiene que ver con comercio. Tercer tema, a lo que me concentraré en un momento, es el tema de la inversión china, que no tiene que ver con el financiamiento ni con el comercio. Y por último, proyectos de infraestructura. Usualmente se confunden los temas y entonces empezamos con financiamiento, seguimos con inversión, terminamos con infraestructura y tenemos un muy saludable, pero poco específico, análisis de jugo verde, ¿no? Segundo tema relevante que quisiera compartir con ustedes es el tema es el concepto de la omnipresencia del sector público en China. Acá encontrarán de nuevo todo un grupo de análisis conceptuales, pero también empíricos. La propuesta y la hipótesis, si ustedes quieren, porque no puedo desarrollarlo ante el tiempo definido, es de que en el 2021 no se entiende la socioeconomía china ni su relación con América Latina sin comprender este concepto del sector público en China. El sector público en China, y en contra yo les diría, de conceptos de capicomunismo, Maonomics, state-owned enterprises, etcétera, etcétera. El sector público en China en el 2021 y desde 1949 es una suma de estas instituciones, el gobierno central, provincias, ciudades y municipios, que compiten entre sí, liderados por el Partido Comunista Chino. Estas instituciones hoy en día participan con alrededor en su propiedad, con su propiedad en alrededor de un 40% del Producto Interno Bruto. Si uno no entiende este sector público en China, será muy difícil comprender temas de comercio, inversión, tecnología, pero incluso el intercambio académico. No le pongo ningún adjetivo, no digo bueno, malo, nada por el estilo, pero es sustantivo comprender el tema de la propiedad del sector público, como veremos en un momento. Por último, yo les diría, es importante comprender también que desde 2013 China realiza todo un esfuerzo de lo que hemos crecientemente denominado como un proceso de globalización con características chinas. Desde 2013, el presidente Xi Jinping, bajo uno diría, el paraguas de la iniciativa de la Franja y la Ruta, plantea una perspectiva y un proyecto de largo plazo, también de cooperación hacia países en vías de desarrollo, incluyendo América Latina y el Caribe, que no es solo económico, ¿no? Los institutos Confucio, que han crecido en forma muy significativa en América Latina y el Caribe, son parte, yo les diría, de esta iniciativa y que ha generado crecientes conflictos con Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros. Los invito a considerar este concepto desde una perspectiva de largo plazo, no solo la guerra comercial, ¿no? Entre otros temas. Todo esto trato de aterrizarlo en los minutos acordados, ¿no? En el tema de inversión extranjera directa y este concepto de la Overseas Foreign Direct Investment, ¿no? Sorprendentemente, desde la perspectiva académica, en este tema, este monitor lo hemos lanzado hace 4 años, en un par de días lanzaremos la 5ª versión anual. En el sector académico, por primera vez, personalmente al menos, nos hemos integrado y estamos ante el reto, yo les diría, de generar estadísticas ante una mala calidad e insuficiente calidad de las estadísticas existentes. Uno, como les decía, entonces, diferenciando temas, ¿no? Es decir, inversión es diferente que proyectos de infraestructura,
repito, el tema en contra de los jugos verdes, porque si no, a final de cuentas, no sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es importante diferenciar entrada y salida de inversión extranjera directa, entre otros, ¿no? El tema de la definición de inversión es crítico. Nos basamos y fundamentamos en todo un grupo con mucho respeto, con base en existentes, yo les diría, esfuerzos de empresas como Thomson Reuters, etcétera, pero crecientemente en los especializados miembros de la red ALC China que trabajan sobre estos temas. La información se encuentra disponible en la red, ¿no? Al día de hoy hemos contabilizado y registrado 480 transacciones, de nuevo, de las Malvinas a Mexicali, con, yo les diría, unas 10 columnas, es decir, la transacción, fecha, país, empresa, si se trata de una merger and acquisition, si se trata de una nueva inversión, el empleo generado, es decir, con todo un grupo y la propiedad de la empresa china, entre otros. El tema de la propiedad, como les indicaba hace un momento, es muy significativo para comprender la OFDI China, como veremos en un momento, ¿no? El tema de generar estadísticas, como veremos en un momento, es realmente significativo, no es una locura académica, ¿no? Es decir, si uno toma las diferentes fuentes existentes sobre la OFDI China en América Latina, las diferencias estadísticas son brutales, ¿no? Acá señalo simplemente, por ejemplo, en el 2010, ¿no? Tenemos como fuente la CGIT, ¿no? Es decir, el China Global Investment Tracker de la Heritage Foundation en Washington, que define que en 2010 China envió inversiones, OFDI, por casi 26,000 millones de dólares. MOFCOM, es decir, el Ministerio de Comercio, define 11,000 millones de dólares. Sin embargo, si quitamos las Islas Caimán y las Islas Vírgenes, misma fuente, MOFCOM 2020, la inversión china cae de un poco más de 10,000 millones de dólares a menos de 1,000, ¿no? Entonces, las estadísticas son relevantes, como dicen por ahí, statistics matters, ¿no? Y si no tenemos un objetivo, una definición metodológica clara, pues unos están hablando en el 2010 de 26,000 millones de dólares de OFDI China en América Latina y otros están hablando de 1,000. Pues no es lo mismo, ¿no? El tema de análisis de cadenas globales de valor, propuestas de política, etcétera, pues son muy diferentes si de nuevo hablamos de 26,000 o de 1,000 millones de dólares, ¿no? Con base en esto, podría acá dormirlo sobre el tema, no viene al caso. El caso es tratar de llegar a algunas conclusiones relevantes. Yo les diría que en 2020, con base de nuevo en estas 480 transacciones 2000-2020, en 2020 la inversión extranjera directa china cayó. Más que uno comentábamos hace un momento, pues no es sorpresa, pues en el 2020 todo ha caído, ¿no? Con algunas pocas excepciones, cayó en 33.8%. El monto de la OFDI China fue de 11,464 millones de dólares. Y hay algunos detalles adicionales. Muy interesante es que no obstante la caída de la OFDI, se da un aumento brutal de 350% de la creación del empleo de la OFDI China en América Latina. Vuelvo al tema en un momento. Termino, yo les diría, como tercera
tendencia general de la OFDI en América Latina es que en el 2020, y una tendencia que se ha venido planteando en los últimos 3 años, la OFDI China se sigue diversificando por países, por sectores y por propiedad. Lo veremos en un momento con mayor detalle. Interesante, yo les diría, desde una perspectiva puramente china, ¿no? Es decir, el coeficiente de la OFDI, la salida de inversión versus la entrada de inversión, llegó a su máximo en 2016 y participó con casi 150%, es decir, la salida de capital representó el 150% de la entrada de capital chino. China es en algunos años el primero, a veces el segundo receptor de inversión extranjera directa. China recibe inversión y expulsa también capital. Y esta tendencia ha ido bajando desde el 2016 y en el 2020 representa alrededor del 80%. Es decir, la IED que recibe China es mayor a su salida. Pero China, de nuevo, realiza ambas, entra y sale. Y yo les diría, desde una perspectiva latinoamericana, es muy importante no sobredimensionar la OFDI China en América Latina. Si bien está crecientemente en palabras de muchos, ¿no? Incluso en el periodo 2015-2020, donde la OFDI China aumenta y crece, ¿no? Es decir, para este periodo 2015-2020, la OFDI China representa un poco más del 8% de la inversión extranjera directa total de América Latina. 8%, ojo. Hay países y regiones como la Unión Europea, Estados Unidos, Holanda, entre otros, que son mucho más significativos que la República Popular China. Por eso es importante diferenciar, distinguir entre comercio. En el comercio, China es el segundo socio comercial de América Latina. En temas de inversión, China todavía juega un papel secundario, si ustedes quieren, ante otros países. Representa el 8% de la IED en este periodo 15-2020 y representa en términos de la formación bruta de capital fijo y del PIB participaciones incluso muy inferiores, ¿no? Es decir, en términos del PIB representa menos del 0.2%, ¿no? Entonces, si bien los montos absolutos por encima de 10,000 millones de dólares anuales son relevantes, es importante contextualizar la OFDI China para no sobredimensionarla, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo les diría, este es uno de los cuadros relevantes, ¿no? Entonces, en fin, tenemos información, se imaginan, acá hay fantástica información para hacer econometría, estudios por países, etcétera, que estamos elaborando si ingresan al portal de la red, ¿no? Pero estamos hablando entonces de 480 transacciones para el periodo 2000-2020 que representaron casi 160,000 millones de dólares y más de 500,000 de empleos, ¿no? Es muy sustantivo, de nuevo, y esta información está anual por países, cantidad de información. De nuevo, caída de la OFDI 2019-2020, brutal incremento del empleo generado, de 37,000 empleos generados en el 2019 a 173,000 empleos. Acá una empresa específica está jugando un papel relevante en América Latina y concretamente, por cierto, en Colombia y en México, es la empresa Didi, que muchos de nosotros conocemos. Son empleos con características, calidades específicas, ¿no? Que podremos por ahí mencionar si hubiera interés. Como parte de este proceso de diversificación al cual hacía referencia,
uno de los aspectos más relevantes para comprender la diversificación en los últimos 2 o 3 años es la diversificación por países, ¿no? Es decir, si históricamente, particularmente Brasil y Argentina, se habían convertido en los principales receptores de la OFDI china, en los últimos 2 o 3 años, México, Colombia y Chile de pronto juegan un papel cada vez de mayor relevancia. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, uno, a problemas económicos, no es un misterio de que, en fin, Argentina, Brasil se han encontrado en el último lustro prácticamente ante crecientes problemas económicos. Pero también no solo es parte de un problema, yo les diría, de la demanda, es decir, la situación en los países latinoamericanos, sino que también es resultado de la creciente diversificación de las propias empresas chinas. Como veremos en un momento, las empresas chinas, si bien todavía la omnipresencia del sector público en las empresas chinas que realizan OFDI en América Latina sigue siendo muy relevante, nos encontramos crecientemente con un pequeño pero muy dinámico grupo de empresas chinas privadas en nuevos sectores. Ya no son las típicas e históricas inversiones en minerales, en la soya, en recursos primarios, ¿no? Y naturales, sino que crecientemente una diversificación en servicios, temas bancarios, el sector manufacturero, entre otros, ¿no? Entonces, en fin, les reitero, y acá de nuevo, Colombia y México, resultado sobre todo de esta empresa Didi, han generado, la OFDI China ha generado un incremento en el empleo en forma muy sustantiva. De nuevo, esto es la base, yo les diría, para un análisis en el futuro sobre calidad, cantidad del empleo generado, etc. El tema de la propiedad es de la mayor relevancia, por ello el concepto inicial de comprender a la omnipresencia del sector público en China. Para todo este periodo, y esto lo estamos justo actualizando, este cuadro no lo pude actualizar, pero lo tendremos en un par de días, para comprender en todo este periodo, 2010, 2019, 2020, el sector, las empresas públicas participan con casi el 80% de la OFDI China en América Latina. Es decir, las empresas chinas que invierten en América Latina, casi el 80% son públicas. En algunos casos del gobierno central, en otro caso de provincias, ciudades y municipios dentro de China, creciente diversificación en los recientes años y donde por primera vez empiezan a aparecer empresas privadas y no solo públicas. Es un tema de la mayor relevancia también en términos, yo les diría, de propuestas de política pública, de atracción de inversión, sector público, sector privado en China. Yo les diría, y ya casi buscando terminar, ¿no? El banco de datos y la información de este monitor de la OFDI nos permite hacer un análisis a nivel de empresas, ¿no? Cada una de las 480 transacciones chinas en América Latina, tenemos el nombre de cada una de las empresas. Entonces, tenemos que una sola empresa china, China National Petroleum Corporation, por ejemplo, hasta el 2019 había acumulado más de 23,000 empleos en toda la región, con todo un grupo de transacciones específicas por países, años, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, podrán imaginarse, acá hay una enorme riqueza de análisis y la relevancia de estas empresas en la generación de empleo, generación también de inversión, entre muchas otras.
Termino algunas conclusiones muy rápidas que pueden profundizarse con algunas preguntas posteriormente. Yo les diría, por un lado, es muy importante a todos los interesados, académicos, sector privado, sector público, integrarse a los esfuerzos que existen sobre el tema específico de la OFDI, ¿no? Existen instituciones públicas, académicas, privadas, en China, en América Latina, que estamos trabajando sobre estos temas hace más de 20 años, ¿no? Me da un poco de risa ahí cuando algunos think tanks en Washington, que ni think ni tanks en muchos casos, descubren temas, ¿no? Pues como que la inversión china en América Latina está creciendo, oye, pues vamos a analizarlo, no leen español, no leen chino y redescubren la rueda que fue descubierta hace un par de miles de años al menos, ¿no? Entonces, en fin, siempre hay insuficiencias, pero hay todo un grupo de estudios en Argentina, en Colombia, en Brasil, en México, en China, a nivel micro, casos de estudio, temas de estadísticas que son, como me permití destacar, de la mayor relevancia. No podemos simplemente copiar y pegar las estadísticas ni del MOFCOM chino, ni de la CEPAL en América Latina, etcétera. Hay que saber con qué tipo de estadísticas estamos lidiando, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, pues la dinámica de la OFDI China en América Latina ha crecido en forma espectacular en los últimos 20 años y lo seguirá haciendo en el futuro. El tema de la diversificación es fundamental, ¿no? Por país, sector, propiedad, etcétera, etcétera. En los debates sobre la inversión china sigue preponderando una visión, no, en realidad los chinos lo único que quieren es explotar los recursos naturales de América Latina y realmente pues están haciendo pedazos la estructura laboral en América Latina, etcétera. Eso, según la información del monitor y otros estudios de la red, eso es falso, es una visión y un estudio trasnochado. Es cierto que en los primeros años del siglo XXI la OFDI China se concentró en materias primas, pero en los últimos años, como me permití destacarlo hace un momento, la OFDI China se ha concentrado mucho más en servicios, manufactura, entre otros, ¿no? Penúltimo, yo les diría, si no entendemos las características chinas de la OFDI en América Latina, pues vamos a sufrir mucho, ¿no? Es decir, no vamos a comprender los objetivos, las perspectivas de corto, mediano y largo plazo de las empresas chinas. Las empresas chinas, las estrategias e iniciativas de largo plazo de las empresas chinas son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en América Latina y el Caribe. Seguir haciendo listados de A a Z y en donde uno de los países es China, eso no nos permite entender la calidad, las características, no le pongo adjetivos, de la OFDI China. Termino. Pues bueno, para atraer inversión, pues hay que saber a quién se va a invitar a la fiesta, ¿no? Entonces, todos los aspectos anteriores son fundamentales, conocer las experiencias del sector público en diversos países de América Latina, de organismos empresariales donde hay experiencias positivas y negativas. Acá la cooperación, coordinación entre el sector académico, creo que el sector académico puede apoyar en forma importante a las iniciativas privadas y públicas. La cooperación entre los tres sectores es de la mayor relevancia. Muchas gracias. Aló, Enrique, muchas gracias. Muy bien, sí. No, pues yo pienso que hay muchas cosas ahí que nos deja muy claras, Enrique. Primero, el tema de diversificación de la inversión. También, por supuesto, el tema de romper todos los mitos
sobre la inversión china y sobre lo que puede significar para un país en temas laborales y demás. Me parece muy importante, Enrique, el concepto de la omnipresencia del sector público en la inversión y en el desarrollo de los negocios en China, porque entender que el 80% del sector de la inversión se desarrolla a través de empresas del sector público, pues también nos da una dimensión sobre la importancia del relacionamiento político para obtener un desarrollo de inversión en China, la importancia de las maneras y de las costumbres que, digamos, también tú lo mencionabas como comprender las características chinas, y me parece que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, y por eso agradezco mucho tus palabras, porque tenemos todos que entender realmente cómo se mueve, qué está pasando y qué está haciendo la inversión para poder realmente llegar a buen puerto. Hemos recibido algunas preguntas, yo sugeriría que por favor no las coloquen más, hay unas 8 preguntas, más preguntas, con eso Enrique, mientras Javier va hablando, pues también vamos preparando algunas porque creo que hay unos temas ahí interesantes sobre el tema de especialmente comparativo con otros continentes, etcétera, para ver qué información tienes y también la diferenciación de la, digamos, de la inversión. Entonces, me parece que realmente está muy interesante. Entonces, si les parece, para seguir avanzando sin más preámbulos, pues quisiera presentarles a Javier Luque. Javier es un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, que además hizo un MBA en Thunderbird School of Global Management. Pero aparte de eso, lo más interesante es que Javier sus estudios de posgrado en política y en economía china los hizo en la Universidad de Jiangtong, una de las más prestigiosas de la región de Shanghái, y lleva más de 15 años trabajando los temas de China desde diferentes sectores, desde el sector químico, también desde el sector oil and gas y por supuesto desde la ingeniería naval y el sector, digamos, público, pero sobre todo también ayudando en la estructuración de proyectos y en el análisis de proyectos financieros de inversión entre los dos países, que me parece que es muy relevante para este tema. Entonces, digamos que también, porque conozco desde hace muchos años el trabajo de Javier promocionando la inversión de China en Latinoamérica y sobre todo ayudando a que los nexos entre los países y el entendimiento fluyan. Y pues gracias a eso, pues me puedo dar el lujo y el honor de que Javier sea el director de inversión y proyectos de Conchina, y pues obviamente no podemos estar en mejores manos para hacer todos los análisis de inversión y de desarrollo de negocios que se necesiten entre los dos países. Entonces, sin más preámbulos, Javier, bienvenido. Como siempre, también gracias por tu generosidad con todos nosotros y por supuesto, por favor, comentarios y preguntas las seguimos ya. Enrique está tomando notas y yo también, y al final entonces tenemos un diálogo más abierto. Bienvenido, Javier, por favor. Vale, bueno, buenos días para todos, bienvenidos. La idea de este tipo de espacios, espero, Ricardo, Enrique, Jaime, que sea el primero de muchos, porque como nos hemos dado cuenta en Conchina, una de las grandes barreras que tenemos en la región para que se desarrollen, o mejor, que se fortalezcan más las relaciones de China con la región, es que existe un desconocimiento grande de qué es China, cómo funciona, ese con características chinas que aplica para todo, el socialismo con características chinas, la inversión con características chinas, la financiación con características chinas, y todo eso es importante que lo comprendamos más. Y otra de las cosas que creo que Enrique puede dar más fe que yo de esto es esa desconexión total que hay entre la academia y las empresas. Y hace que las empresas no escuchen los esfuerzos que ha venido haciendo la academia para tratar de entender un poco cómo es esta dinámica de China. En mi caso, personalmente, me siento un bicho raro, pero afortunado que he estado en los dos campos. He estado desde
la parte de empresas, en la parte corporativa, he estado en la academia y ahí como que voy y vuelvo en un ping-pong extraño, pero definitivamente eso me ha dejado ver que debe haber una conexión, debe haber una comunicación constante entre la academia y las empresas, porque las empresas necesitan conocer un poco más de lo que se ha desarrollado y lo que se ha investigado en la academia, y la academia muchas veces necesita unas cifras más reales y más exactas de lo que está sucediendo para poder dar mejores conclusiones. Pues sin más preámbulo, ya entro a lo que les quiero hablar yo. Enrique les hizo un muy buen recuento de la inversión china en América Latina, y teniendo claro que son temas completamente diferentes, como él le dijo, yo les quiero hablar es un poco de cómo ha sido esa dinámica de los contratos de empresas chinas en América Latina. Es completamente diferente a la inversión, y básicamente la división la hacemos es por el riesgo, quién asume el riesgo. Mientras que en la inversión el riesgo lo asume el inversionista, en el contrato el riesgo lo asume el contratante, que en general, como son proyectos grandes, son los gobiernos, son los estados, y en algunos casos particulares pues son privados. Entonces, yo les voy a hablar básicamente de tres cosas. Uno es cuál ha sido datos sobre los contratos en la región. Después voy a hablar un poco de algunos proyectos destacados, y estos proyectos que digo destacados los voy a destacar por su monto, importantes en la región. Y por último también quiero tocar rápidamente esas historias que no fueron. Y de hecho, si estas historias que no fueron hubieran ocurrido, estaríamos básicamente las cifras de contratos de China en la región fácilmente serían un 50% mayores a los que son actualmente. Entonces, primero, ¿cómo ha sido esa dinámica de los contratos de empresas chinas en Latinoamérica? Y si lo miramos, la dinámica se parece bastante a la dinámica de la inversión, siendo el año récord de contratos firmados el año, bueno, aquí digo el año pasado porque cuando hablamos de cifras estamos hablando que pues hasta ahora solo tenemos cifras de 2020, pero 2019 fue el año récord de contratos adjudicados a empresas chinas. Y veíamos antes de eso, en 2016, una cifra también importante. Esto lo que nos muestra es que definitivamente sí hay un interés en la región, el interés está creciendo y se mantiene. Incluso en el 2020, pues que todos sabemos lo complicado que fue el 2020, se dan 4 contratos importantes en la región para China, que por supuesto no quiere decir que sean de 2020. Este tipo de contratos pues vienen de procesos muchísimo más largos. Un ejemplo claro, por ejemplo, en Colombia fue el Regiotram, que aunque se firma en marzo, pues es un esfuerzo que llevaba mucho más de un año en desarrollo. Y básicamente, para que tengamos una cifra en la cabeza, en contratos no podemos hablar de los 480 transacciones que ha habido en inversión, pero tenemos una cifra que yo creo que es interesante por los montos, sobre todo, de 90 contratos que se han firmado. Ahora la pregunta es, ¿qué valor tienen esos contratos? Pues si miramos ya no el número de transacciones, sino solo en dinero, en 2016 es donde ha estado el monto mayor de contratos adjudicados a empresas chinas. Y en esto hay que tener cuidado cuando uno mira esto, porque el contrato se firma por un valor adjudicado, pero como son contratos de infraestructura, muchos de estos son contratos de largo plazo, que no solo tienen la construcción, sino muchas veces vienen con una concesión y operación.
Entonces, no quiere decir que en ese año se le haya girado ese dinero a empresas chinas, sino simplemente que las empresas chinas, al firmar estos contratos, tienen el derecho de recibir esa suma de dinero, pero será en periodos de tiempo mucho más largos. Y a la fecha, desde el 2005 al 2020, el valor total de los proyectos contratados por empresas chinas es de 55 billones de dólares. Aquí solo hago la pequeña salvedad, cuando hablo de billones de dólares lo estoy haciendo en inglés, o sea, miles de millones, no millones de millones, como sería en español. Y pues como les decía antes, en el 2016 es donde se ve el año donde se otorga a las empresas chinas contratos por mayor valor. Pero entonces, quiero que miremos de otra manera. ¿Dónde se están ejecutando estos contratos? ¿A dónde están yendo las empresas chinas a trabajar? Y es interesante ver que realmente, pues sí está atomizada la inversión, pero también, los proyectos, pero también podemos ver que están muy enfocados en 5 países. ¿Por qué se da esto? El caso de Argentina es un caso especial y es durante la presidencia de Cristina Kirchner. Ella en 2014, si no me falla la memoria, firma un acuerdo de cooperación con China en el que el Estado argentino tiene la potestad de adjudicar contratos de manera directa a empresas chinas siempre y cuando la empresa china ejecute el proyecto y lo financie. Y era una manera en que el gobierno argentino podía ejecutar sus proyectos de infraestructura que estaban rezagados en un momento en el que nadie le estaba prestando dinero a Argentina. Básicamente en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina tenía las puertas cerradas por su historia anterior y por su desarrollo económico en el momento. Por lo tanto, pues esta oportunidad de China se le presenta y termina siendo el escenario ideal para los dos países. Para Argentina, poder ponerse al día con las obras de infraestructura que tenía rezagadas, y para China, pues poder tener esa posibilidad que tanto les gusta, que son los proyectos de adjudicación directa, sin tener que participar en los proyectos licitatorios que aún hoy en día son complicados y difícil de entender para ellos. Entonces, básicamente, siguiendo en pequeñas conclusiones de dónde se están ejecutando los proyectos, pues en 5 países está el 70% de los contratos que se han firmado, ¿sí? Pero también miremos un poco cómo está esa diversificación, dónde está llegando esos proyectos de las empresas chinas. Y en general vemos que es energía y transporte los dos sectores donde está focalizada la inversión. Y entiéndanse que en energías, aquí es un grupo bastante grande, porque en energía tenemos petróleo, tenemos gas natural, pero también tenemos toda la parte de hidroeléctricas, que son bien importantes en temas de proyectos en la región, incluso también en inversión, han sido bien importantes, y todo el tema de energías renovables, parques eólicos y parques de solares. Y por el lado de transporte, en transporte también es una bolsa bastante grande, donde vemos que va a estar todo el tema de carretera, todo el tema de trenes o sistemas de transporte masivo, alcanzan también a estar de cierta manera el tema de automóviles, aunque en una porción muy pequeña. Y lo que uno pensaría que antes, digamos, la gente podría pensar que serían como de gran atractivo para estos proyectos de infraestructura chinos, como son los puertos, los aeropuertos, no
no son tantos, no son tan significativos. Y por último, en este tema de analizar esos proyectos, vale la pena entender un poco cuál es el valor, cuál es el dinero que está yendo a cada uno de los países. Y acá vemos cómo el grueso está básicamente repartido en 5 países, donde Colombia ocupa el tercer lugar. Y este tercer lugar de Colombia, ahorita más adelante lo vamos a ver, es bien interesante porque en dólares es un valor bastante alto, pero si recuerdan un par de diapositivas atrás, en el tema de número de transacciones, Colombia no tenía una participación muy alta. Argentina definitivamente es el primer destino de estos proyectos. Como les digo, pues ese acuerdo de cooperación, ese memorando de entendimiento que firma Cristina con Xi Jinping en su momento, pues hace que sea muy fácil la adjudicación de esos proyectos. En Ecuador también esto estuvo muy impulsado durante el gobierno de Rafael Correa, pero vienen después Colombia y Perú, que son países completamente diferentes a los dos anteriores, y después Brasil, que por tamaño del mercado yo creo que no sorprende que esté en esa posición. Entonces, para hacer un análisis aún más importante y pensemos para poder entender qué tan estratégicos o qué tan relevantes son los países de la región en términos de los proyectos o contratos ejecutados a China, también me puse en la tarea de analizar cuál es el valor promedio de las transacciones. Y como les decía, ahí es donde Colombia resulta teniendo el primer lugar. Básicamente estamos hablando que en temas de contratos o proyectos contratados a empresas chinas en Colombia, estamos hablando de 3 proyectos, pero por supuesto, lo vamos a ver más adelante, pues el valor del proyecto del Metro de Bogotá es un valor bastante alto, que sumado con el del Regiotram de Occidente, que no es despreciable, pues solo estas 2 transacciones suman bastante. Y el tercer proyecto que suma ahí, que es la participación que tiene China Harbor en la autopista de Mar 2, que tiene el 65% de la concesión, pues generan este número. ¿Y por qué me parece interesante mostrar este número? Porque esto podría ayudarnos a marcar una tendencia, y es Colombia podría llegar a destacarse como un país que genera proyectos grandes, interesantes. Uno de los grandes problemas que yo viví en algún momento cuando estaba en China, y es que en reuniones con empresas chinas decían, claro que sí, estamos interesados en proyectos de inversión y nos interesan proyectos por encima de los $100 millones. Y yo les decía, hombre, es que con $100 millones, casi que dígame qué país quiere y se lo escrituro. Es difícil encontrar proyectos privados de ese nivel, y los proyectos públicos pues deben ir con un trámite completamente diferente. Pero el hecho de que ya haya 3, que Colombia solo tenga 3 transacciones, las 3 hayan sido por licitaciones y en monto ponga a Colombia como el país con los contratos en promedio de mayor valor, podríamos utilizarlo a favor en el mediano plazo, porque eso podría ayudarnos a llamar en el futuro a que más empresas chinas se interesen en participar en estos procesos licitatorios, o por qué no empiecen a ser proactivos y se interesen en participar en las alianzas público-privadas. Y Perú también tiene
un escenario relativamente similar, como vamos a ver pues en Argentina, Venezuela, Ecuador. Realmente lo que tienen es muchos proyectos, pero con valores más pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿qué creo yo que vale la pena resaltar de esto que les comento hasta ahora? Primero, y me parece que no es un dato menor, cuando hablamos de Latinoamérica, a veces olvidamos el Caribe, ese es un error que cometemos, pero siempre que estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe, entender que China tiene proyectos de inversión en 18 países de la región es muy interesante porque realmente demuestra que sí han podido llegar a muchos países en la región. No podemos decir que solo se han enfocado en uno o dos países, si bien, como decía antes, son 5 los países que tienen el 70% de los proyectos o de los contratos adjudicados a empresas chinas, tienen presencia en 18 países de la región, lo cual implica que están en países tan pequeños como Belice, como Trinidad y Tobago, incluso Guyana. Entonces es bien interesante. Si miramos también, y esto se me olvidó decirlo desde el principio, pero parte fundamental de el trabajo de mi análisis viene de datos generados por la red ALC que preside Enrique, y que tiene, en este trabajo en especial que ellos hacen, hay un punto que es muy interesante, y es que se han preocupado por tratar de entender cuál ha sido el impacto en las economías regionales, sobre todo desde cuáles son los empleos directos, indirectos y complementarios que han generado los proyectos de inversión y los contratos. Pues esta es una cifra que vale la pena resaltar, y es que estos son contratos que han generado más de 150,000 empleos directos en la región. Y como les decía, estos son proyectos que en general son proyectos de largo plazo. Entonces, por ejemplo, el Metro de Bogotá todavía no suma a esta cifra, pero cuando llegue el momento, probablemente estará sumando 5,000, 8,000 puestos de trabajo, y estamos hablando que solo en la fase de construcción va a ser un tema de 8 años, y después en la concesión para la operación probablemente reducirá, no serán esos 8,000, serán 2, 3,000, pero estamos hablando que son 3,000 puestos que se van a tener durante 20 años. Eso es algo que hay que tener en cuenta también, incluso para aquellas personas que son anti-China, si se vale el término, es que, pues como se dice coloquialmente, al César lo que es del César. Y si proyectos de inversión que vienen en la región nos ayudan teniendo empleos, que como dice Enrique, más adelante valdrá la pena dar el análisis, si son empleos de calidad o no, pero por lo menos en este momento pensemos, logramos tener ocupada a la población, eso en términos sociales definitivamente es una ganancia. Más allá de lo que pueda dinamizar la economía del país, tener un metro, tener una autopista, tener todo, poder tener la mano de obra ocupada definitivamente, socialmente, genera impactos positivos. Y por último, cuando miramos empresas que estén ejecutando proyectos en la región, estamos hablando que hay cerca de 30 empresas diferentes. Y discúlpenme que utilice el término cerca, porque pareciera como que no sé, pero a veces es complicado entender cómo están estructuradas las empresas chinas, porque a veces le dicen a uno, no, es que es la empresa CCOP, pero resulta que esta es una filial de la China National Petroleum Corporation, pero esta vez lo hizo la filial y no la hizo la casa matriz, pero ellos, digamos, en Latinoamérica se está hablando de la filial, y en China, cuando hablan del proyecto, lo habla precisamente la casa matriz. Nosotros lo estamos viendo en el Metro de Bogotá. Para
hacerlo más sencillo, pues todo el mundo habla de China Harbor, pero si vamos y miramos, realmente la empresa que participó es China Civil Engineering Corporation, que es un brazo de China Harbor, que es la empresa grande. Entonces, si uno no está completamente familiarizado con los nombres, podría tender a contar 2 o 3 veces una empresa. En este, digamos, cuando yo digo a las 30, traté de agruparlas hacia las casas matrices o hacia las empresas grandes que están ahí. Y efectivamente, esto no está muy alejado de los proyectos de inversión. La gran mayoría son empresas estatales. Entonces, hablemos ya un poco de cuáles han sido esos proyectos de inversión que llaman la atención en la región por su monto, por su relevancia. Por un lado, dado este acuerdo de cooperación que firman Argentina y China, están las represas para ser las centrales hidroeléctricas Kirchner-Zepernik. Esto sí les gustan a ustedes como los temas triviales. Es interesante que este proyecto, cuando se firma el contrato, se firma por las represas Kirchner-Zepernik. Cuando Macri llega a la presidencia de Argentina, decide cambiarle el nombre a las represas porque no se sentía políticamente representado que fuera así. Y cuando llega el nuevo presidente, y por supuesto su fórmula presidencial, vicepresidencial era Cristina, pues de los primeros decretos que se firmaron fue volver a darles el nombre original a estas represas. Este proyecto lo está haciendo la empresa Gejova y es un proyecto que tiene un valor de 4.770 millones de dólares. Es de los más grandes que se da en la región y está en construcción, va bien. De hecho, hace poco, si ustedes buscan Cristina, como tiene su finca de recreo en el Calafate, y esto está relativamente cerca del Calafate, fue a hacer una visita de inspección a ver cómo iban las obras. Es un proyecto que está en construcción y va por buen camino. Por otro lado, el segundo proyecto que llama la atención en términos de valor de la transacción, pues es el Metro Línea 1, que está hecho por China Harbor y por Xi'an Metro Company, o sea, la empresa del metro de Xi'an, que tiene un valor de 3.920 millones de dólares, pero que actualmente solo está en la fase de diseño, si se quiere. Estamos en factibilidad. Todavía en el metro creo que estamos esperando a que se den las garantías financieras para poder seguir adelante. Pero pues será un proyecto que, como les decía, el impacto que tendrá será importante. Por otro lado, en Perú está la autopista de 4G de Huanaco-La Unión-Huallanca, que aquí es donde les digo que empiezan esas cosas que uno tiene que entender un poco las empresas. Si bien es una carretera, este es un proyecto que está construido por la China Railway Construction Corporation, o sea, por la empresa de trenes de China, está haciendo carreteras, pero es un proyecto que es de 3.728 millones de dólares, está en construcción y se espera que se entregue en el 2022. Son 5 fases, ya se han entregado las primeras 3 fases. Otro de estos proyectos importantes de la región es el terminal portuario multipropósito de Chancay, en Perú, que este proyecto está en construcción también de 3.200 millones de dólares y está ejecutándose por COSCO, que es la empresa naviera más grande de China, pero que tiene un ala de infraestructura. Entonces, este proyecto está en construcción también, las obras van a tiempo, no ha tenido retrasos, y si no me falla la memoria, este es un proyecto que debe estar entregándose en 2023. En Ecuador está la represa Cocacodo-Sinclair, que se entregó en 2000,
2019, si no me falla ahorita la memoria, tuvo un valor de 2.851 millones de dólares y fue ejecutada por Sinohydro. Esta represa ya está funcionando, está operando, sin embargo también haciendo honor a la verdad, digamos que también es una transacción que ha sido relativamente polémica por la misma dinámica política de Ecuador. Se dice por parte de los seguidores de Rafael Correa que como ya la hidroeléctrica estaba funcionando, a manera de persecución política, se ha dicho que tiene fallas estructurales, mientras que pues, los del partido de gobierno dicen que efectivamente existen esas fallas. Se está haciendo un estudio que lo está haciendo la empresa alemana Sudtub, que es una certificadora. Esa certificación o esa auditoría, digamos, tiene un valor de $1 millón y ha sido pagado en su totalidad por Sinohydro. Todavía no están los resultados, pero, pues digamos, hay que decir también este tipo de cosas. En el tema de trenes, ya venía un proyecto que data casi de 2013, si no me falla la memoria, que fue la reconstrucción de la línea de tren de Belgrano Cargas en Argentina. Esta es la primera línea de tren de carga que tiene Argentina, la más importante, y de hecho en 2012 el Estado decide nacionalizarla porque estaba en quiebra. Sinomag tiene el contrato para hacer la reconstrucción de esta línea férrea y pues está funcionando sin ningún problema en la actualidad. Pero como les decía, también existen unas historias de fracasos que quise incluirlos acá porque muestran también un poco cómo los mitos que la gente tiene de las empresas chinas no son ciertos. Hay un proyecto que era en Argentina, que estaba cobijado dentro del marco del acuerdo de cooperación que les dije, que es la central nuclear Atucha fase 3 y fase 4. Actualmente Argentina tiene 3 centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y la otra, si no me falla la memoria, se llama Río Claro. Pero Atucha 3 y 4 tenían un valor de $15.000 millones. Como ven, era fácilmente 3 veces mayor que la mayor transacción que sí se ha dado a la fecha. Este contrato se firma en 2015 y a 2021 todavía es el momento que no se ha puesto una sola piedra porque ha tenido muchos problemas de resistencia de la comunidad. Y esto es algo que vale la pena resaltar porque a veces a las empresas chinas se les olvida que en Latinoamérica las comunidades tienen el poder de echar para atrás proyectos. Entonces, una socialización inadecuada de un proyecto en Latinoamérica puede significar la muerte de un proyecto de infraestructura, por más que se necesite, independiente si la discusión es Argentina necesita o no la energía que se podría generar ahí, hay resistencia por parte de varios grupos de interés en Argentina que no ha hecho posible que se genere este proyecto. Bueno, Venezuela hizo un gran proyecto, un sistema férreo que iba a conectar a toda Venezuela con trenes rápidos. El proyecto estaba evaluado en $7.500 millones. Pues no voy a entrar en detalles, pero obviamente pues no tenía cómo pagarlo, pues nunca se hizo. Venezuela le quiso regalar la, no reconstrucción, pero digamos la renovación de la refinería Cienfuegos a Cuba. Cuba siendo el dueño de la refinería y Venezuela siendo el garante de este contrato. Contrato que no se firmó porque cuando se hizo el análisis estábamos hablando de barril de petróleo de cerca de los $120 y cuando ya se estuvo empezando a llegar a las negociaciones teníamos barriles de petróleo de cerca de $40, $45, por lo tanto esto se cayó.
En esto, pues creo que Enrique puede hablar más que yo de este sonado caso del tren rápido, que iba a ser el primer tren bala en Latinoamérica, que era el tren rápido que unía a Ciudad de México con Querétaro, que fue, hasta donde yo entiendo, fue adjudicado a la empresa china y después el gobierno tuvo que echar reversa y decir que hubo un conflicto de interés en el proceso licitatorio con uno de los que presentaron y tuvieron que quitarle este contrato a los chinos. Y de hecho eso tuvo implicaciones después para México, tanto que unos meses después, cuando fue la gira de Li Keqiang por Latinoamérica, no visitó México, siendo pues la segunda economía más importante de la región. Y por último, quise también incluir un proyecto que me parece interesante porque es de los pocos proyectos que se dan en Bahamas, que sí se va a quedar el dinero en Bahamas y no se va a utilizar como un trampolín, siendo un paraíso fiscal para que ese dinero vaya probablemente de regreso a China o hacia algún otro lugar, y es el proyecto del Hotel Bajamar. Este era un proyecto completamente privado. El dueño del hotel contrata a la empresa china para hacer el proyecto. Al final terminan ahí en este momento un tema de demandas de lado y lado que no se cumplió, que no se hizo, pero básicamente el resultado es que el hotel no se ha terminado de construir. El dueño incluso en algún momento tuvo que entrar en ley de quiebras para poder seguir tratando de ver cómo lograba desarrollar el proyecto, pero es de los pocos proyectos que hubiera sido interesante tener porque era en el sector de turismo donde vemos que no había nada. En entretenimiento tal vez hay algo, pero hay que diferenciar. Si bien tenemos inversión, tenemos proyectos contratados, por ahí hay otra parte que va a dar para otro capítulo gigante, que es donaciones. Y se puede, no sé si ustedes lo recuerden, pero por ejemplo, el Estadio de Fútbol Nacional de Costa Rica fue una donación del gobierno chino a Costa Rica, pero eso sería otro capítulo completamente diferente de proyectos de donación que ha dado China en la región, que también es muy interesante analizar. Pues básicamente eso era todo lo que yo quería hablar con ustedes. Veo que hay cualquier cantidad de circulitos rojos en mi pantalla, quiere decir que hay muchas preguntas, lo cual creo que hará muy interesante. Casi tenemos 35 minutos para preguntas, entonces muchas gracias. Y ya, Ricardo, no sé, quedamos en tus manos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Javier. Yo pienso que pues hay varias cosas ahí súper interesantes. Mirar cómo ha habido algunos proyectos que, digamos, han fracasado en gran parte por la falta, pues digamos, por la falta de valoración del riesgo social. Y obviamente ese es parte del aprendizaje de las compañías chinas en Latinoamérica, porque en muchos países y especialmente en China, pues están acostumbrados a que el riesgo social es prácticamente cero, mientras que en muchos de nuestros países el riesgo social es muy, muy alto. Y de hecho, pues nosotros hemos venido trabajando en ese tema muy fuerte para tratar de ayudar a las empresas chinas que están llegando a Colombia y a Latinoamérica a que entiendan que ese manejo es tan importante como el diseño mismo de la construcción. Entonces, no sé si empezamos a resolver algunas preguntas que me parece que son bien interesantes sobre el tema de proyectos de inversión, Javier, en el puerto de Chacay. Tito Puertas nos hace un comentario que me parece valiosísimo, y es que es un puerto tan grande y tan importante que probablemente vaya a afectar todo el modelo de comercio de Latinoamérica con China, y especialmente va a generar un tema de competencia logística muy interesante para el desarrollo de los mercados asiáticos para todos los países de la cuenca del Pacífico y para toda Latinoamérica. Entonces, pero en especial para Colombia y Ecuador, pues tener un megapuerto con las capacidades de calado y de proyección que tiene Chacay es interesante analizarlo. Entonces, Enrique, ¿quieres que vayamos como has organizado algunos temas de las preguntas o lo vamos organizando? Por favor. Lo he revisado, he tenido tiempo, así es que si quieres puedo
avanzar con algunas, ¿sí? Entonces, bueno, primero que todo agradecerle a Juan Acevedo, a Guillermo González, a Federico Di Stéfano y a todos los que han enviado preguntas, que además están muy interesantes, realmente a Martín también. Y pues por favor, empecemos si quieres por estos temas de inversión directa que me parecen relevantes. ¿Empiezo? Sí, bueno. En fin, reitero el agradecimiento y no puedo más que invitarlos a revisar ahí los esfuerzos que se han venido haciendo en la red. Me pongo la camiseta ahí institucional. En la red estamos publicando desde hace 4 años este monitor de la OFDI, inversión, y el año pasado empezamos a publicar un monitor de los proyectos de infraestructura al que hacía referencia Javier. Tenemos un largo trayecto, varias publicaciones en inglés, casos. Publicamos en 2018 un libro con casi 20 proyectos de infraestructura, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, México, entre otros. Revísenlo, intégrense a estas discusiones. Yo diría ahí, en el caso de Javier, digo, podemos hacer una larga discusión, no viene al caso. Yo sugiero, Javier, hablar de proyectos de infraestructura, ¿no? El concepto de contratos, pues ahí, de todo tipo. Yo me quedé en los primeros 10 minutos, dije, ¿de qué contratos se está hablando, no? Porque contratos hay intraempresa, interempresa, comerciales, de inversión hay contratos, ¿no? Son proyectos de infraestructura, que no es lo mismo, ¿no? No son, hay varias preguntas sobre temas de proyectos de construcción, no es lo mismo, ¿no? Yo sugiero hablar de transacciones de OFDI, inversión, versus proyectos de infraestructura. Un proyecto de infraestructura es un servicio, y ahí el tema de la propiedad es crítico, ¿no? Huawei invierte en Colombia para distribuir la venta de teléfonos celulares o hacer un centro de logística. ¿De quién es la propiedad? Pues te voy a decir Huawei, pues no entiendo la pregunta, pues es mío, pues ni modo que sea de Enrique, pues no. Si Costco realiza un proyecto de infraestructura, no de inversión, en un puerto, ¿no? Y hay una licitación y Costco, después de un periodo, entrega la llave a una tercera empresa, ¿de quién es la propiedad? Pues te voy a decir, el cliente que solicita el proyecto de infraestructura, pues no entiendo la pregunta, pues es mía, ¿no? No es de Costco. Entonces, aunque sea un proyecto de infraestructura, etcétera. Hay que saber diferenciar bien estos temas, porque si no, de nuevo, yo muy diplomáticamente inicié en contra de los jugos verdes, que me encantan y son muy saludables, pero no sabemos de qué estamos hablando. Si vemos el esfuerzo estadístico, el registro del China Tracker de la Foundation, es un caos. Hay proyectos que no se han realizado, pues ¿para qué están? Hay proyectos de inversión juntos con transacciones de inversión y proyectos de infraestructura. Bienvenidos al jugo verde. Pues no sabemos de qué estamos hablando. Te va a interesar mucho, Javier, la nueva versión de este monitor de los proyectos de infraestructura. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con un equipo ahí de colegas y al 2020, en esta segunda versión, vamos a tener 140 proyectos de infraestructura que representan casi 750,000 empleos. Ha habido un cambio muy significativo, porque en México, en Colombia y en otros casos, de pronto empresas chinas están participando en el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Y en el segmento 1 del Tren Maya van a generar alrededor de 80,000 empleos. Entonces hay un salto muy grande, ¿no? Un par de preguntas, ¿no? Juan Acevedo, rol de agencias de promoción de la OFDI, me imagino que en América Latina. Yo te diría, en general, mi experiencia es que es muy pobre, ¿no? Y no le pongo más adjetivos porque pues, si no
nos van a acusar de no sé qué, pero no conozco toda América Latina, pero conozco casos, por supuesto, en México, en el Caribe, en Centroamérica, estudios que hemos hecho recientemente para Centroamérica. Yo te diría en general, los organismos empresariales, el sector público no comprende a la contraparte china. Y ahí, Javier, de nuevo, yo diría, no se trata de la propiedad estatal. Yo insistiría en el concepto del sector público, que compite entre sí bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. No es una empresa estatal como en Colombia, como en México o como en Estados Unidos, que hay empresas estatales. Pobre la participación porque no se comprende, ¿no? Es decir, hoy me dedico a Alemania, empiezo con A y a final de año termino con Zambia, Z, en medio está China, y vamos a traer inversión de China. Yo les digo, ¿en qué cadena global de valor, con qué empresas, en qué provincia y municipio? Y se te quedan viendo con cara de, pues no sé de lo que me está hablando, ¿no? También pasa en China, ¿no? Queremos establecernos en América Latina. Yo les digo, oye, de las Malvinas a Mexicali, pues en medio están los cubanos. ¿De qué lugar específico en América Latina? Tampoco saben en muchos casos, ¿no? Entonces, si queremos conquistar a China como Marco Polo, pues lo que sucede usualmente es que quedamos conquistados por China ante nuestra generalizada ignorancia. África es otra discusión. Juan Acevedo, hay todo un grupo de gente que está haciendo esfuerzos ahí valiosos. No estoy en esos grupos. Cada vez que estudiamos más a China entendemos menos. Si nos metemos con África, olvídense, ¿no? Federico Di Stefano, el tema de financiamiento y OFDI. Yo digo, uno se gana pocos amigos con esto, pero yo sería muy crítico, sobre todo el trabajo de Margaret Meyer y del Inter-American Dialogue, ¿no? Que participan en estos jugos verdes, ¿no? Ni leen en español ni en chino, se meten a temas, no leen, no se integran a lo que existe en China, en América Latina, y el esfuerzo que ha hecho Kevin Gallagher, ¿no? De la Boston University, es sobre financiamiento, no es sobre OFDI, no es sobre proyectos de infraestructura. En los medios, China financia este año 0, con lo cual la OFDI en América Latina es 0. ¡Ja! Falso. Eso no es así, ¿no? Entonces ahí en fin, en la moda de China, los jugos verdes son realmente espectaculares, e instituciones de nuevo que ni think ni tanks participan en esto en forma muy importante. Guillermo González, referencias, métanse al portal de la red, hay una pestaña que dice monitor de la OFDI y van a encontrar ahí por cada uno de los países, incluyendo Colombia, pero Argentina, China, México, etcétera. Ustedes le dan clic al país y van a encontrar en Brasil temas, estudios, en algunos casos cientos de estudios de chinos, brasileños, gringos y muchos otros, estadísticas y noticias de Xinhua y de... Entonces es un esfuerzo, les puedo asegurar, donde van a encontrar no una, sino que cientos de referencias. Bienvenido un debate, algunos a favor de China, otros en contra, etcétera. Juan Acevedo, ¿afectan las tensiones Estados Unidos-China, el tema de Taiwán, etcétera, a la OFDI China? Por supuesto. Pregúntenle si no en Brasil, lo que implica si Brasil va a usar la 5G o no. Y eso, detrás de eso hay inversiones. Lo mismo en fin, en cualquier lugar del mundo, incluyendo en América Latina. Ojo, mi impresión, y con base en estudios que hemos hecho no solo en México, sino que en Centroamérica y el Caribe, es que el pragmatismo chino es espectacular, ¿no? Hoy en día, yo les diría crecientemente, la actitud china en Centroamérica, en países como Nicaragua, Honduras y Guatemala, que no tienen relaciones diplomáticas con China, sino que con Taiwán, la actitud china crecientemente es, si no quieres atraer inversión china, si no quieres realizar
proyectos de infraestructura con China, etcétera. Ese es tu problema, no es el mío. Soy la economía más grande del mundo, soy el segundo o tercer socio comercial de Guatemala. ¿No me quieres reconocer como hacen los niños un poco, no? Cierran los ojos y dicen, no te veo. Pues bueno, ese es tu problema, no es el mío, ¿no? Entonces... Enrique, ahí me gustaría aportar una anécdota de un minuto. En una reunión en la Embajada de Colombia hace muchos años en Beijing, estaba además una mujer que pertenecía al Comité Central del Partido Comunista de Beijing, de la ciudad, y estábamos hablando sobre temas de inversión y cosas de esas. Ese día pasaron dos anécdotas buenísimas para este tema, y ella me dijo algo que creo que puede ilustrar mucho el tema. Me dijo, mire Ricardo, nosotros como chinos nos gusta hacer negocios con los amigos. Entonces primero somos amigos y luego hacemos negocios, no como en Occidente, que es al revés. Pero eso que se aplica en los negocios, se aplica también en los estados. Entonces, respóndeme tú por qué yo debería hacer un negocio con un gobierno enemigo o con un gobierno que no sea mi amigo, si puedo hacerlo primero con un país que sí sea mi amigo. Y obviamente no tuve ninguna respuesta diferente a decir, pues tiene toda la razón. Si puedo hacer negocios con amigos, que también lo hacemos en Occidente igual, pero digamos que siempre está un poco más satanizado el tema de los chinos, ¿no? Mira, hay que tejer más fino y como empezó a hacerlo Javier, ver proyectos de infraestructura, transacciones específicas, etcétera. Yo diría en general, por supuesto, que conviene hacer una transacción, ahora sí que un contrato, dependiendo de qué se trata, con un amigo. Ojo, eso en términos concretitos significa, la amistad es buena y uno se toma un trago y uno come algo, etcétera. A ver, en una transacción lo que es importante es quién garantiza la transacción. Entonces la amistad puede ser linda, buena, mala, es falsa, etcétera. Lo que me importa es saber si yo, Sinohydro, realizo un proyecto de inversión por $2.500 millones en Ecuador y hay un cambio de gobierno, ¿quién me garantiza la transacción? La amistad se la lleva el viento, ¿no? Entonces, claro, si la realizo en Guatemala, donde no hay relaciones diplomáticas, se complica. Pero una de las preguntas se refería a por qué China invierte, OFDI, en países tan disímbolos como Argentina, Chile, México y Guatemala. Pues bienvenido al pragmatismo, pues digo, la verdad es que no me importa si son amigos, porque además ya me enteré que a diferencia de China, pues hay cambios de gobiernos y hoy son amigos y mañana me escupen en la cara y pasado mañana regresa Lula y pasa quién sabe qué. Entonces, bueno, pues hay una mezcolanza que no es la China, ¿no? Por eso el concepto de sector público es muy importante. A mí el pragmatismo me parece muy relevante, ¿no? En Guatemala, sin relaciones diplomáticas, China invierte, realiza comercio, todavía no proyectos de infraestructura, financia proyectos, etcétera. Destacaría el tema del pragmatismo. Y dos temas más, yo diría, pregunta Jorge Uribe, OFDI privada contradice el modelo chino y el modelo de Xi Jinping, para nada, ¿no? De nuevo, bajo la omnipresencia del sector público chino y del Partido Comunista Chino. Acá no hay, pues me voy a ir a Colombia y voy a ver qué negocios hago. Eso no existe. Todo proyecto de OFDI China es supervisado y evaluado por el MOFCOM y un grupo de instituciones públicas chinas. ¿Eso qué significa? Se escucha muy bonito. En términos concretos, significa que si el MOFCOM te dice no, pues no se realiza. Oye, pero es que yo que... A ver qué parte no entendiste. NO, no, ¿no? Supervisar, monitorear, significa te doy permiso o no. Esa es una de las características significativas chinas de la OFDI China. No hay sorpresas, no te puedes ir por la libre y se me ocurrió ir a Colombia y a invertir en... No. A ver,
Chicles y café ya tenemos, no me interesa sector público China. Oye, pero es que puedo hacer un buen negocio. O no. El tema de la omnipresencia del sector público chino no es irrelevante. Didi invierte en Colombia y en México, ¿no? No es coincidencia, esto se ha discutido, apalabrado con el sector público en China. Entonces, es una contradicción para nada. Bueno, por lo menos no para los chinos. Puede ser que en Colombia y en México sí, los chinos no tienen ninguna contradicción. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con el capicomunismo chino? Pues discútanlo ustedes el tiempo que quieran. Para mí en China eso ha sido supervisado, monitoreado, evaluado y se le ha dado el visto bueno. Y si no, hay casos muy interesantes. Quiero comprar Hammer, estos monstruos de carros, una empresa china. El sector público dijo eso tecnológicamente no me interesa, energéticamente no me interesa. No. Oye, pero ¿puedo sacar un negocio? No, y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, el tema del sector público y su omnipresencia no es irrelevante. Y bueno, yo iría con Laura Bojaca y Tito Puentes, de nuevo, es importante diferenciar transacciones de OFDI versus proyectos de infraestructura. Si confundimos ambos, bienvenidos al jugo verde y no hablamos de mucho. Juntamos todo de todo un poco y llegamos a conclusiones poco claras. Perdón por alargarme. Muy bien, hay un tema que pregunta Juan también Acevedo sobre, digamos, que dice que el profesor Evan argumenta que el debilitamiento económico de Latinoamérica después de la pandemia va a dejar vulnerables a muchos sectores y a muchas empresas y que al final la OFDI China puede llegar a salvar, entre comillas, o comprar acciones. Mira, Sería conozco a Evan muy bien, es un querido amigo, estamos en profundo desacuerdo en muchos temas, ¿no? Pero bueno, pues digo, de eso se trata, las amistades también diría. A ver, sí es posible, es decir, que China compre barato, diría alguien, ojalá bueno y barato. Uno, pues no solo hay chinos en el mundo y en América Latina, pues hay gringos, japoneses, alemanes, holandeses, y dicen por ahí que también hasta latinoamericanos hay en América Latina, ¿verdad? Es decir, pues esto no es solo una posibilidad para el capital chino y la OFDI china, sino que de muchos otros lugares, ¿no? De nuevo, desde la perspectiva de Washington, China está conquistando América Latina y el Caribe. Yo por eso insisto al principio con uno de los cuadros, la participación china en la OFDI, inversión, no es comercio, no son proyectos, inversión es muy discreta, ¿no? Que se va a duplicar la participación china en la OFDI en América. Pues aunque se duplique no va a llegar al 20%, es inferior a la europea, a la estadounidense. Claro, pues es ahora sí que el nuevo rico que está compitiendo con el viejo rico en el patio trasero del viejo rico y no le gusta al viejo rico y estos chinos están poniendo acá la 5G y ¿qué voy a hacer yo con mi celular y mi tecnología de la 2G? Pues poquito, ¿no? Entonces, sí, Evan y otros en Washington están preocupados y hacen bien en estar preocupados porque el nuevo rico pues está pintando su casa, está cambiando bicicleta, tiene nuevas tecnologías, hacen bien en preocuparse, ¿no? Pero yo creo que en OFDI, inversión china, la participación china todavía es muy lejana a la de otros países. En comercio, no. Perdón, yo complementaría, adicionaría, sí. Ricardo, Sí. Es que cuando pasamos de la crisis económica de 2008, se estaba generando el mismo debate sobre, se decía que China se fue de compras a Europa a comprar barato y apoderarse de Europa. Y resulta que los análisis que se hicieron al respecto mostraron primero
que no fue de compras, pues, como si le dijeran en el concurso tiene 30 segundos para llenar su carrito de mercado, sino literalmente fue y cogió lo que necesitaba y en algunos casos incluso pagó precios por encima del valor de mercado. Entonces ahí yo complementaría con lo que estaba diciendo Enrique, no es solo comprar por comprar, sino comprar bien. Y hay que mirar qué es lo que está interesado China en comprar. Y desafortunadamente, y así suene feo, hay que decir que de eso que China quiere comprar no es mucho lo que ofrece Latinoamérica. Si uno mira ya la inversión china, no en Latinoamérica, sino a nivel mundial, el primer destino de la inversión china a nivel mundial se llama Estados Unidos. Contrario a lo que todo el mundo piensa, que son enemigos, que la guerra comercial, todo, pues el primer destino de la inversión china en el mundo es Estados Unidos. Y el sector donde está invirtiendo es netamente en el sector de tecnología. ¿Para qué? Para básicamente buscar en muchos casos, China se ha dado cuenta que es más barato adquirir empresas que invertir en procesos de investigación y desarrollo desde cero. Entonces, resulta más eficiente en términos económicos lograr buscar transacciones de M&As o de simplemente una adquisición completa a una empresa que ya tenga sus políticas de investigación y desarrollo desarrolladas y ya tenga acceso a la tecnología que ellos están buscando tener. Entonces yo tampoco creo que vayamos a ver... Javier, un detallito de lo que tú estás diciendo, porque yo iba a hablar también del tema de Europa, que lo he estudiado bastante, y es que los sobreprecios que pagaron los chinos por las empresas europeas están estrechamente ligadas a dos temas muy importantes. El primero es la proyección al mercado interno chino. Entonces, cuando ellos deciden comprar Volvo, ¿sí?, están comprando no la fábrica sueca ni el diseño de los Volvo, sino adicionalmente la marca Volvo, que va a tener una repercusión en el mercado interno. Y lo mismo sucede con muchísimas de las grandes inversiones y adquisiciones que hizo China en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, Pirelli, bueno, en fin, incluso con Javier tuvimos una conversación hace poco con un grupo privado sobre ese tema y veíamos cómo están en todas partes. Entonces invierten en Hilton, por supuesto, y compran el Club Mediterráneo, pues el turismo, que es el área que conozco. Pero vale la pena también tener en cuenta que Latinoamérica no tiene grandes marcas que sean jugadoras realmente a nivel mundial, con excepción de algunas marcas mexicanas, de algo en Brasil y esto, pero las grandes marcas del mundo pues están en Europa desde hace muchísimos años y por eso los sobreprecios que pagaron los chinos por esas marcas, ¿no? Que también hay que ver que en Latinoamérica no tenemos esas marcas que vayan a llegar a impactar el mercado chino interno de una manera tan significativa. Entonces, pensar que los chinos solamente van a comprar una empresa en Latinoamérica porque tiene un mercado en Latinoamérica, pues es simplemente desconocer cuál es el objetivo realmente de las inversiones chinas en el mundo, que como lo decía Enrique, son completamente estratégicas y pues se pueden dar el lujo de sobrepagar una empresa en Europa, pero con el único interés de potencializar el mercado interno y ahí es donde recuperan el dinero del invertido. Ahí sobre estos temas, Ricardo y Javier, de nuevo es fundamental comprender, si estamos de acuerdo y está debate, esta omnipresencia del sector público en China, pues es fundamental comprender al sector público en China. De otra forma, de nuevo, haces una fiesta y pues oye, se acabó todo el licor, pues sí, pues no sabías a quién invitaste, era alcohólico y se acabó el bar, pues sí, lógico, ¿no? Entonces, si vas a atraer inversión china, pues sí tienes que saber a quién atraes, ¿no? Acabamos de sacar un muy bonito libro de Barry Norton, probablemente el máximo conocedor de la economía china fuera de China, de la Universidad de California, sobre política industrial en China 1978-2020. Se puede bajar íntegramente y gratuitamente ahí del Sechimex, ¿no?
todo el proceso al que hacía referencia Javier y también tú, Ricardo, de este escalamiento tecnológico, pues es fundamental. El sector público hoy en día tiene listados de lo que las empresas chinas, privadas o públicas, da lo mismo, puede adquirir. Y para el que no entendió, lo que no está en ese listado no se adquiere, ¿no? Oye, pero es que me gustó. A ver, ¿qué no entendiste? No, eso no es irrelevante porque es una lógica diferente a Colombia, México y otros países. Pues el que tiene 10 pesos en la bolsa y quiere invertirlos en Brasil, pues ¿quién me va a decir que no? En China la omnipresencia del sector público es diferente. Y eso tiene que ver también con lo que pregunta Alberto Saavedra sobre este canal interoceánico de Nicaragua. Los invito de nuevo a ver este documento con la Universidad de Pittsburgh, con un bonito análisis del colega Sui Shou-Yun de la Universidad de Renmin. ¿Qué falló ahí? El sector público. Se le ocurrió a un empresario de Hong Kong que tiene el dinero de hacer un proyecto grandecito en Nicaragua. ¿Qué faltó? La participación del sector público. Y como el sector público no participó y no dio su visto bueno, el resultado fue, pues hagan su show en la televisión y el Congreso nicaragüense te aplaudió y salió y le dieron concesiones por 30 años, que es un escándalo político, social, ecológico, etc. Pero el sector chino le dijo al empresario de Hong Kong: no estoy apoyando tu proyecto, no se realiza. Oye, pero es que tengo. No, a ver qué parte no entendiste. Aunque tengas, no te doy el visto bueno y no lo haces, porque si lo haces, atente a las consecuencias, ¿no? ¿Qué significa eso? No se va a realizar hasta que un banco o alguien del sector público diga: yo garantizo, participo con el 0.001%. Pero eso, ¿quién dijo que sí? De nuevo, el liderazgo en el sector público lo tiene el Partido Comunista Chino. De nuevo, puede ser que no nos guste, pero si no lo entiendes, pues estás en el realismo mágico y piensas que Washington es Pekín. No, pero... Ahí podríamos complementar, Enrique, con el comentario de Jaime Gómez, que dice que sí hay un proyecto privado que es el Canal Interoceánico de Colombia, que vale 18.000 millones de dólares y está listo para hacerse. Y él pregunta que cuáles son las condiciones de un contrato para invertir, construir y operar. Obviamente no las vamos a responder aquí, pero creo que tú has respondido casi que la gran pregunta. Y es, primero que todo, tienes que tener en cuenta al gobierno chino si quieres que las empresas chinas realmente vengan a invertir y desarrollar tu canal interoceánico. Y con muchísimo gusto, Javier, Ricardo, nos sentamos a mirar tu proyecto para darte opiniones, pero no es suficiente tener un muy buen proyecto dentro de la... Y un poco lo que yo hablaba de la amistad es eso, precisamente. No es la amistad de Occidente, sino la amistad entendida en la buena forma de hacer las cosas y de acercarse a compartir los intereses que tiene el gobierno chino, ¿no? Yo insistiría ahí en el concepto del sector público, no del Estado. De acuerdo. En China no hay coincidencia. Si la ciudad de Guangzhou o la ciudad de Datong te dice que sí, eso significa que la ciudad y su partido habló con... Claro. A diferencia de América Latina, que pues cada ciudad va, dice, habla, promueve, y pasado mañana viene otro a nivel federal y no se enteró. En China eso no pasa, ¿no? Perfecto. No, yo creo que está muy claro. Yo creo que han sido las preguntas muy interesantes de todos. Me parece que es un tema, pues digamos, completamente relevante. Digamos, el tema entre la pelea entre el señor Jack Ma y el Partido Comunista Chino, creo que pues, muestra cómo funcionan las cosas. Pero pues no vamos a entrar porque por lo menos yo no poseo información realmente sobre ese tema en particular. Y pues nos quedaría, digamos, como un par de temas
pues uno, que dice Jorge, que los contratos por ser atípicos no quedan registrados como inversión directa en el país receptor, ¿cierto? Está clarísimo que un contrato no es inversión directa. Y bueno, y yo pienso que podemos, digamos, ir cerrando sobre el tema, y me gustaría como algunas reflexiones finales. Si quieres, empecemos, Javier, y luego pasamos a Enrique y concluimos. ¿Les parece? Bueno, pues aquí hablando también un poco del tema de inversiones, aunque fue el tema que trató Enrique en la charla, ahí hay un debate que se ha generado mucho sobre si la inversión china es motivada con fines políticos o es motivada por fines empresariales o económicos. Definitivamente, desde mi punto de vista y lo que yo he podido ver, es que es completamente un enfoque comercial y económico. China no invierte en países porque el presidente les caiga bien, porque tengan una tendencia hacia la derecha, a la izquierda, no. Las empresas chinas y los chinos invierten es en los proyectos que económicamente se ve que van a tener un payback dentro de los plazos que ellos tienen estipulados. Y de nuevo, como lo decía Enrique, es el pragmatismo chino. Y si nos salimos un poco de la región y lo queremos ver de otra manera, es sencillo. Si hay países con los que China tenga tensiones importantes, es con Taiwán y con Japón. Sin embargo, cuando vamos a ver la relación comercial con esos dos países y el flujo de inversión entre China y Taiwán y Japón es altísima. En la balanza comercial china, esos dos países pueden ser un poco más del 20-25% de su balanza comercial. Entonces eso muestra el pragmatismo que ellos tienen. No importa el tema político, lo que importa es que económicamente sean proyectos atractivos y financieramente viables. Sí, yo para Sigue, Enrique, por favor. terminar, en fin, me sumo al agradecimiento. Destacaría que se integren los interesados en estos temas a los avances que ya existen en América Latina, en China, en Washington y en los think tanks, que bueno, ironizo, pero hay algunos avances también en la red y en otros lugares, ¿no? Coincido con Javier de que los motivos económicos para el caso de la OFDI son relevantes. Ojo, pero de nuevo, hay que tejer fino. Lo que tratamos de hacer en la red con organismos empresariales es tejer fino, ¿no? ¿Qué significa tejer fino? A ver, MOFCOM, el sector público en China, tiene listados que van cambiando. No es que en 1800 fuera uno y en el 2021 sea el mismo, ¿no? Estos van cambiando, ¿no? Como parte de este escalamiento industrial y tecnológico de China, y entonces los Hammer, pues no me interesa, pues no se invierte en eso, ¿no? Entonces, a ver, hay un gran debate económico, político, pues tal vez en el resto del mundo, en China no, ¿no? Tecnológicamente esa empresa no me interesa, no se invierte. ¿Por qué? Pues porque contradice los criterios de corto, mediano y largo plazo, donde señalo, quiero invertir en la adquisición de tecnología. Pues esa empresa, pues ni tecnología, ni energía, ni... Pues no, entonces no se realiza, ¿no? El tema de la propiedad para China es fundamental, porque cuando uno analiza los proyectos de infraestructura que analizó Javier, pues ahí yo diría prácticamente el 99.9% de las empresas que realizan proyectos de infraestructura en el mundo y en América Latina son todas públicas. Hay crecientemente un par de empresitas privadas que empiezan a participar, pero ahí son todas públicas, todas estas CCCC con muchas Cs, ¿no? Que es Railway Construction y que son Sinohydro, China Power, todas públicas,
empresas, ¿no? Entonces, en fin, bienvenidos ahí a integrarse a debates donde la propuesta es importante partir de un grupo de conceptos, porque si no caemos en puro análisis yo-yo, puramente descriptivos, y el auditorio, empresario, sector público, al principio queda peor que al final, ¿no? Con cuadros, gráficos, etcétera, etcétera. Hay mucho que decir, hay mucho análisis, hay mucho debate con colegas chinos en Estados Unidos y en América Latina. Perfecto. Bueno, un par de temas que me escriben, aquí los estoy colocando en el chat para todos. Sobre los contactos de Javier, pues ahí les coloqué los contactos de Conchina para todos, para los que quieran, digamos, profundizar en alguno de estos temas con el mayor de los gustos. Nuestro interés, y por eso, pues, digamos, yo soy miembro fundador de la Cámara Colombo-China y estoy en muchos grupos de ayuda. O sea, nos interesa que conozcan, por favor, realmente todas las oportunidades y que entendamos entre todos que estas oportunidades que tiene China, no solo en inversión, no solo en proyectos, sino en comercio de productos desde Latinoamérica para China, las nuevas plataformas de cross-border, la nueva legislación china, la apertura del mercado chino. Les cuento una experiencia personal. Yo fui el primer colombiano que importó un contenedor de 600 referencias de productos chinos hace más de 10 años a China. Y ustedes no se imaginan lo que era lidiar con el Ministerio de la Cuarentena y entender realmente todo eso que pasaba. Hoy en día, diría yo que en estos 10 años hemos avanzado 100 veces en facilidades de comercio. Las zonas francas especiales que están desarrollando en China, las Pilot Free Zone, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también entender que cada vez más vamos a tener más empresas chinas en nuestros países, así no, obviamente, y además lo interesante del impacto chino, y ahí quiero contrastar un poco la visión de Enrique, no es el monto mismo, sino es la rata de crecimiento. Entonces, mientras nosotros tenemos inversiones, por decirlo, españolas de hace 500 años, o holandesas o americanas desde hace 200 años, la inversión china realmente y el desarrollo de negocios es en los últimos 10 o 20 años en Latinoamérica, y particularmente en Colombia hay un crecimiento exponencial en los últimos años, lo cual hace que el impacto no solo visual, sino realmente de negocios sea muy importante, y que es necesario que tenemos que entender lo que está sucediendo. Y un mensaje final, ¿por qué creamos con China? Necesitamos que a las empresas chinas les vaya bien en Colombia, porque no podemos permitir que estas empresas que están desarrollando el metro, el tram, el puerto, etcétera, etcétera, fracasen o tengan unos problemas gigantescos, porque al final del día lo que van a decir los medios de comunicación no es la empresa CHHHHH, sino van a decir los chinos vinieron y fue desastroso. Y viceversa, si a las empresas chinas les va muy mal en Colombia, lo que van a decir en las instancias de poder en China no es, no, el alcalde de no sé qué le puso una varilla a la rueda del metro, sino lo que van a decir es, Colombia es un país muy difícil para hacer las cosas. Entonces, estamos en un momento digamos, en un momento de un círculo virtuoso interesante, y es nuestra responsabilidad como empresarios y como académicos también, ayudar a que realmente estas relaciones sean usufructuosas para los dos lados, digamos, de la moneda. Entonces, pues bienvenidos todos a este tipo de discusiones. Estamos completamente abiertos. Enrique, agradecerte, un cariño inmenso, porque siempre tu conocimiento, y para mí es un honor tenerte, no solo haber estado en el público en otras conferencias tuyas, sino ahora poder conversar contigo, me parece que es muy importante. Y también, por supuesto, Javier, mil gracias. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y para ser puntual con el tiempo. Entonces, finalizamos aquí nuestra jornada. No sé si alguien quiera decir algo más. Felicidades, Ricardo, y muchas gracias, Javier, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por tu tiempo, Enrique, y por la paciencia en el tiempo que nos tomó organizar este evento, que tomó más de lo que hubiéramos querido.
aquí estamos contentos. Muy bien. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos.